Thank you very much. Muchas gracias. I want to share with you this morning Quiero compartir con ustedes esta mañana a prophetic word that I believe the Lord is speaking around the world. una palabra profética que considero que Dios está hablando a todo el mundo. And I'm going to just pray a simple prayer with us first. Así que primeramente voy a orar una simple oración para For todos you nosotros. as leaders, it's very important Para ustedes como líderes es muy importante that we be men and women of revelation. que seamos hombres y mujeres de revelación. And Paul prays that the spirit of wisdom and revelation would be upon us all. Y el apóstol Pablo ora para que el espíritu de revelación venga para todos nosotros. So Lord, I do pray in the name of Yeshua, Así que oro en el nombre de Yeshua, in the name of Jesus, el nombre de Jesús, that the spirit of wisdom and revelation would be upon each of us. que el espíritu de sabiduría y revelación venga sobre todos nosotros. I pray for these men and women Oro por todos estos hombres y mujeres who are shepherds in this city que son pastores en esta ciudad, and who also have ministries that reach out beyond the borders, que también tienen ministerios que van más allá de las fronteras, that we would all be flowing in your present prophetic purposes. que todos fluyamos en tu propósito profético, You would open our understanding que abras nuestro entendimiento so we would be able to hear clearly what you're saying, para que oigamos claramente lo que tú dices, to be able to cooperate and participate with you para que podamos cooperar y participar contigo in all you want to do in the earth. en todo lo que tú quieres hacer en la tierra. In the name of Jesus, amen. En el nombre de Jesús, amén. Several years ago, many years ago now, Muchos años atrás the Lord, I had an encounter with God tuve un encuentro con Dios in which He told me that He had an intention to accomplish 4 things. en el cual Dios me dijo que tenía que conseguir 4 cosas principales. He said to me these words: Me dijo estas palabras. I intend Yo intento to reconcile the church to her Jewish roots. reconciliar a la iglesia con sus raíces judías. I intend to reconcile the church Yo quiero reconciliar la iglesia to the Jewish people. con el pueblo judío. I intend to reconcile the Jewish people Quiero reconciliar al pueblo judío to their Messiah. con su Mesías. And I intend Y intento to reconcile the Messiah to planet Earth. reconciliar al Mesías con el planeta Tierra. When he spoke that to me, Cuando Él me dijo eso, he opened the scriptures. me abrió las escrituras. And you know how God can just give you a lot of information really quickly. Y ustedes ya saben cómo Dios les puede dar mucha información rápidamente. And he took me through the scriptures Y me llevó a través de las escrituras to show me those 4 reconciliations para mostrarme esas 4 reconciliaciones all through the prophetic writings, the apostolic writings. a través de los escritos proféticos y apostólicos. And so I want to share with you a couple of major verses the Lord has given me. Así que les voy a compartir un par de pasajes que el Señor me ha dado And I want you to consider them in prayer. y les voy a pedir que lo consideren en oración, I want you to consider them as you study the scriptures, que los consideren cuando ustedes estudien las escrituras, because you are leaders in the body of Christ. porque ustedes son líderes en el cuerpo de Cristo. And as leaders, I respect you in your Y ministries, como líderes yo les respeto en sus ministerios, but you all, as I do, carry a great responsibility porque tanto ustedes como yo tenemos una gran responsabilidad that God is entrusting to us que Dios nos ha confiado, His purposes, His plans, sus propósitos, sus planes. and we want to be wise and faithful stewards. Y queremos ser fieles y Stewards. mayordomos. Managers. But you said faithful and Wise and Okay. faithful. Fieles y sabios mayordomos. This is what Jesus talks about in Luke chapter 12 Eso es lo que Lucas habla en el capítulo 12 and Matthew chapter 24. y Mateo 24. So in Acts chapter 3, Así que en Hechos capítulo 3, the Holy Spirit had come upon the apostles. el Espíritu Santo ya había venido sobre los apóstoles. The Jewish people were gathered in Jerusalem. Los judíos
estaban reunidos en Jerusalén for the festival of Pentecost. para el festival de Pentecostés. And by the way, it's important to understand Y es importante en este sentido that the prophetic calendar of Leviticus chapter 23 que el calendario profético de Levítico 23 are not Jewish holidays. no son fiestas judías. They are the feasts of the Lord. Estas son las fiestas del Señor. And because they are the feasts of the Lord, Y debido a que son las fiestas del Señor, they carry within them ellas llevan dentro de sí mismas prophetic information and insight información profética para of the plans and purposes of God for all of humanity. los planes y propósitos de Dios para toda la humanidad. They are not just agricultural holidays. No solamente son fiestas de agricultura, They are actually prophetic revelations son revelaciones proféticas of the plans of God de los planes de Dios that eventuates in the return of the Lord Jesus to rule over the earth. que culminarán cuando Jesús regrese a la tierra para reinar. And now when I speak about things like Jewish roots, Así que cuando yo hablo acerca de las raíces judías, and I know many of you perhaps have had encountered with people who talk about these y things, quizás ustedes ya escucharon acerca de gente que habla de esto, and rightfully so, there are concerns among leaders y por supuesto que hay cierta preocupación entre los líderes, because there have been those who teach about Jewish roots from a legalistic perspective. porque existen líderes que enseñan las raíces judías desde un punto de vista legalista. So I want you to know, as a Jewish believer, Así que quiero yo decirles a ustedes, yo como creyente judío, that is not how I understand this. que así no es como yo entiendo esto. Because there are people today, Porque hay gente ahora, as there was back in the day of the Apostle Paul, así como en tiempos del apóstol Pablo, they were called Judaizers. a los que se les llamaba los judaizantes, That is trying to bring Christians under the law, que están tratando de traer a los judíos bajo la ley, turning Gentile Christians into Jews. hacer que cristianos gentiles se hagan judíos. This is not what I believe, Esto no es lo que yo creo, nor is it what I teach no es lo que enseño, or endorse in any way. y no trato de mostrarles esto de ninguna manera. I want you to know I consider those things biblical errors. Así que considero estas cosas como errores bíblicos. But we do have an apostolic and prophetic Pero lo que sí tengo es un llamado apostólico y profético, understanding un entendimiento of what we call the Hebraic or Jewish roots of our faith. de lo que son las raíces judías o hebreas de nuestra fe. And we use the phrase roots Y le llamamos raíces because that is the apostolic revelation porque esa es la revelación apostólica that we receive in Romans chapter 11 que recibimos en Romanos 11 of the biblical relationship and responsibility de la responsabilidad profética que está ahí, that the Church of the Nations que la Iglesia de las Naciones has with God's ancient covenant people. tiene con el pueblo del pacto antiguo. Now, I know many of you are students of history, Muchos de ustedes son estudiantes de historia, and if you're not so much a student of history, you must become one. y si no son estudiantes de historia, tienen que convertirse en estudiantes de historia. You must study church history. Deben estudiar historia de la iglesia, You must study Jewish history. deben estudiar historia del judaísmo, And it helps to study secular history as well. y también tienen que estudiar historia secular. Because as we look at the flow of history, Porque cuando ustedes chequen el fluir de la historia, and we see how Satan, our adversary, has worked to try and prevent the purposes of God, y ustedes se dan cuenta las maquinaciones satánicas de prevenir y que hacer que no se cumplan los planes divinos, we get a big picture, podemos tener un panorama amplio, a panorama, if you will, un panorama, una visión amplia of this prophetic plans and purposes of God de estos planes proféticos, estos propósitos divinos and the spiritual battle we are in. y la
lucha espiritual en la que nos encontramos. And if you're a real pastor, Y si realmente eres un pastor, you've been in spiritual battles. entonces vas a estar en batallas espirituales. My wife and I were pastors in New York City for 11 years. Fuimos pastores, mi esposa y yo, por 11 años en Nueva York. And we've been in traveling ministry since 1987. Y desde el 87 hemos estado viajando en ministerio pastoral. And we've had our share of spiritual battles, Y hemos tenido muchas batallas as espirituales. I'm sure you have as well. De la manera que ustedes también, sin So duda. when I tell you that Satan is trying to stop the purposes of God, Así que si les digo que Satanás está tratando de detener los planes de Dios, you know this is true in your own life. ustedes ya lo saben en sus propias vidas. And if it's true for us as individual leaders, Y si para nosotros como líderes individuales es real, how much more is it true for God's purposes in the world? ¿cuánto más esto es real para los planes de Dios en el mundo? And that's why we have to study history, Por eso tenemos que estudiar historia, to see that plan of God para ver ese plan de Dios and to see the attacks of the enemy to try and stop that. y para ver los planes del diablo para detenerlos. So in Acts chapter 3 verse 21, Así que en Hechos 3:21, Peter is preaching under this wonderful anointing of the Holy Spirit, Pedro está predicando bajo esta unción del Espíritu and he Santo gives us a revelation. y él da una revelación. He says that Jesus, Él dijo que Jesús, the King of the Jews, el rey de los judíos, and by the way, y por cierto, perhaps some of you don't know this, quizás algunos de ustedes no lo sepan, and it's surprising to me where I go around the world and I find people don't know this, y a veces es sorprendente para mí viajar alrededor del mundo y darme cuenta de esto, that Jesus was a Jew. de gente que no sabe que He Jesús was era judío, born as a Jew. que nació judío, He grew up as a Jew. creció como judío, He ministered as a rabbi. sirvió como un rabino, He died as a Jew. murió como judío. And on the cross it said Jesus of Nazareth, King of the Jews. En la cruz tenía un letrero que decía Jesús de Nazaret, rey de los judíos, He was resurrected as a y Jew. resucitó como judío, In his resurrected body, y en su cuerpo resucitado he carries that ethnic identity. lleva esa identidad étnica And he's coming back as the Jewish Messiah, y va a volver como el Mesías judío, the King of the Jews, el rey de los judíos, to rule the nations, para reinar sobre las naciones, setting up his headquarters in Jerusalem. y va a poner su matriz, sus oficinas centrales en Jerusalén. Now, this is all very important for us Ahora, esto es muy importante para nosotros because God made a covenant with ethnic Israel porque Dios hizo un pacto con Israel étnicamente hablando, that we call the Jewish people, a quien le llamamos el pueblo judío, and we must understand God's covenant promises to them. y tenemos que entender los pactos que Él ha hecho con el pueblo judío. And our roots go into that covenant Nuestras raíces van a ese pacto because it is the new covenant porque es el nuevo pacto that the Messiah que el Mesías made with the Jewish people hizo con el pueblo judío, that you and I are grafted into. del cual ustedes y yo hemos sido injertados. The Bible is very clear La Biblia es muy clara that God did not make a covenant with the church. que Dios no hizo un pacto con la iglesia. The church is in the new covenant La iglesia está en el nuevo pacto that God made with the Jewish people. que Dios hizo con el pueblo judío. This is the revelation Paul gets his teaching in Romans chapter 11, Esta es la revelación que Pablo tiene en Romanos capítulo 11, and how the believers from the y nations cómo los creyentes de entre las naciones are like a wild olive branch from an uncultivated olive tree, son como rabas de olivo silvestre and are taken out of that tree y van a ser tomados de ese árbol silvestre and grafted into Israel's tree. y son injertados al árbol de This Israel. is where we're participating in the new covenant Así que por eso estamos participando en el nuevo pacto that Jeremiah prophesied in chapter 31, que Jeremías profetizó en el capítulo 31, when God spoke and said, I will make a new covenant with you, cuando Dios dijo, voy a hacer un nuevo pacto con ustedes and I will write my Torah, my
my commandments, my instructions. Y voy a escribir mi Torah, mi instrucción, mis mandamientos en su corazón. And I want to underline this because it's so important. Quiero subrayar esto porque es muy importante. One of the fundamental truths of the new covenant Una de las verdades fundamentales del nuevo pacto, is God said, I will write my Torah on your heart. que Dios dijo, yo voy a escribir mi Torah, mi instrucción en tu corazón. I will give you revelation. Yo te voy a dar revelación. This is the difference between that Esta es la diferencia entre eso and a legalistic, doctrinal perspective una doctrina legalista where people are saying to other people, donde gente le dice a otra gente, I believe this, yo creo esto, therefore you have to believe it. así que tú tienes que creerlo como yo. This is not the way the new covenant operates. Esto no es la manera que el nuevo pacto opera. I get a revelation, you get a revelation, Yo obtengo la revelación y tú también obtienes la revelación. we share it Nosotros la compartimos because only God can give you revelation. porque solo Dios puede darte revelación. Nobody can, nor should anybody try and convince you Nadie puede tratar de convencerte or try and manipulate you o manipularte to believe one thing or another. para que creas de una manera o de otra. That's really where legalism comes in. De ahí viene el legalismo, People saying, well, you should do this and you should do that. que la gente dice, tienes que hacer esto o tienes que hacer esto otro. This is contrary to the whole spirit of the new covenant, Esto es lo que está en el espíritu del nuevo pacto, the Holy Spirit, el Espíritu Santo, where we give each other freedom. donde le damos libertad a los demás. We love each other Nos amamos and we don't judge each other. y no nos juzgamos. This is one of the tactics of the enemy to cause division and separation. Esta es una de las tácticas del enemigo para causar división y separación. When I teach about Jewish roots, Cuando yo enseño sobre raíces judías, especially to leaders because of your responsibilities, especialmente a líderes por tus responsabilidades, I'm very careful to underline these truths. yo soy muy claro al hablar de estas verdades. In Romans chapter 14 Romanos 14 and 1 Corinthians 13 y 1 Corintios 13 are very important scriptures for me. son textos muy importantes para mí, Because in Romans 14 we are taught porque en Romanos 14 se nos enseña not to judge one another. no juzgarnos los unos a los otros. If somebody feels that they want to honor the Sabbath in whatever way, Si alguien quiere honrar el Shabbat, el día de reposo, de alguna manera, that they feel the Holy Spirit has revealed to them that they should do that, en la que sienten que el Espíritu Santo les dijo que lo deberían de hacer de esa manera, well, we should not judge or criticize them. no deberíamos criticarlos o juzgarlos. And if somebody does not feel to honor the Shabbat in a particular Y way, si alguien no siente honrar el día de reposo de esa manera, we should not judge or criticize them either. tampoco deberíamos de criticarle o menospreciarle. If somebody feels to eat certain foods or not eat certain foods, Si alguien quiere comer o no comer ciertas comidas, we should not judge or criticize one another. no deberíamos juzgarle o criticarle. Because as 1 Corinthians 13 teaches us, Porque como primera carta de Corintios 13 dice, we're only know in part. solo conocemos en parte. And so we should be loving each other, Así que deberíamos amarnos unos a otros. and that love is the most important thing. Y el amor es lo más importante. Not judging each other, No juzgarnos, not criticizing each no other, criticarnos, but loving each other pero amarnos and walking together y caminar juntos in a spirit of love en un espíritu de amor and being open for revelation to come. y estar abiertos para que venga la revelación. If we move in these kinds of this kind of understanding and thinking, Si nos movemos en esta manera de pensar, we can discuss anything together. podemos discutir cualquier cosa juntos. We can learn from one another Podemos aprender los unos de los otros. because we're not coming from an attitude of I'm right and you're wrong. Porque no venimos con una actitud de yo estoy bien, tú estás mal. We're coming from an attitude of let's learn together. Venimos en una actitud de aprendamos juntos. This is what I've learned. Esto es lo que he aprendido. Tell me what you've learned. Dime lo que tú has aprendido Let us learn together. y vamos a aprender juntos. I want to emphasize this to you as leaders today Quiero enfatizar esto como líderes que son ustedes, because as we as leaders have this attitude to one another, porque cuando tenemos esta actitud como líderes, we can teach our people to have this same attitude.
podemos enseñarle a nuestra gente a tener la misma actitud. God hates pride and arrogance, Dios odia la arrogancia y el orgullo and He loves humility. y Él ama la humildad. And we need to walk in humility with one Y tenemos another. que caminar en humildad los unos con los otros. Then we can learn from one another. Entonces podemos aprender los unos de You los know, I otros. look around this room and I see many men and women of God with lots of experience. Yo volteo a estas mesas y veo hombres y mujeres de Dios con mucha experiencia. Experiences that I've never had. Experiencias que yo no he tenido. You become a treasure for me Ustedes son un tesoro para mí. because I can learn from all of you. Porque yo también puedo aprender de todos We ustedes. can learn so much from one another. Puedo aprender de ustedes. And this is what the Bible teaches Y esto es lo que la Biblia enseña. about the treasure that's in the earthen vessel in each of us. Acerca del tesoro en vasos de barro que And somos for nosotros. me, these are really important fundamentals Y para mí estos son importantes fundamentos. as we begin to explore God's prophetic purposes. Cuando empezamos a explorar los propósitos divinos. And what do Jewish roots mean? ¿Y qué significan las raíces judías? Or Hebraic roots, to use another phrase. O las raíces hebreas, otra So, frase. I don't know if when I say that, red flags come up inside of you. Así que yo no sé si cuando yo digo esta frase, raíces judías, raíces hebreas, una bandera roja se The levanta en ti. fundamental things that I'm telling you what I believe Pero los fundamentos que yo te estoy diciendo en los que creo is to help you deal with whatever issues might come up es para ayudarte con cualquier situación que venga a tu vida, so that we can learn and study together para que podamos aprender y estudiar juntos about this issue or any issues. sobre este tema o cualquier otro tema. So, going back to Acts chapter 3, Así que volvamos a Hechos capítulo 3 Peter is preaching y Pedro está predicando and he gives this prophetic picture. y él da esta visión profética. He says that Jesus must remain in heaven Y él dice que Jesús debe permanecer en el cielo until all the things that the prophets have spoken hasta que sean restauradas todas las cosas de las que los profetas hablaron, come to pass. sucedan. Or I should more accurately say, O para que lo diga de manera más exacta, the times of restoration los tiempos de la restauración that the prophets have spoken que los profetas hablaron, have come to pass. sucedan. This is where ethnic Israel becomes very important for us. Esto es donde Israel, étnicamente hablando, es algo muy importante para nosotros. Because the prophets were speaking about the descendants of Abraham, Isaac, and Jacob, Porque los apóstoles y los profetas estaban hablando de Abraham, Isaac y Jacob and God's covenant with Abraham's descendants. y el pacto con la descendencia de Abraham. This is the sovereign plan of God revealed to us in the scriptures. Este es el plan soberano de Dios revelado en las Escrituras. Because people have said to us, Porque hay gente que nos ha dicho, and perhaps said to you, y quizás también te han dicho a ti, well, why are the Jewish people so important? ¿por qué los judíos son tan importantes? Why is Israel as a nation so important? ¿Por qué Israel como nación es tan importante? What's the difference? What's the big deal? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el asunto aquí tan importante? Are the Jews more important to God than the Mexicans? ¿Acaso los judíos son más importantes para Dios que los mexicanos? Or any other group? ¿O que cualquier otra nación? And the answer is no, they're not more important. Y la respuesta es no, no son más importantes. It's that God has made a sovereign choice Es que Dios ha hecho una decisión soberana and said, this is how I'm going to bring my kingdom into the earth. y Él ha decidido cómo traer su reino a la tierra. He made a covenant with Abraham. You know the story. Hice un pacto con Abraham, ustedes ya conocen la historia. And as we follow the flow of the prophetic word through Abraham into Moses and David and the prophets, Y si seguimos el fluir profético desde Abraham, Isaac, Moisés y todo lo que sigue, we see that all of this eventuates in the first coming of Jesus. y vemos que todo eso culmina en el primer advenimiento de Jesús, All of the messianic prophecies in the scripture that Jesus fulfilled, o todas las profecías mesiánicas que Jesús cumplió, and the messianic prophecies he is yet to fulfill. y aún las profecías que Él está por cumplir. And they have so much to do Y todas tienen que ver with the Jewish people. con el pueblo judío.
also the nations of the world, también las naciones del mundo, but there's a focus on natural Israel. pero hay un enfoque en el Israel natural. Now, this issue that we are talking about right now Ahora, este tema del que estamos hablando ahora was an issue also in the church at Rome back in the days when Paul was writing his letter. también era un tema importante en tiempos que el apóstol Pablo estaba escribiendo su carta. He had not been to Rome, Él no había estado en Roma and he was answering questions from the church in Rome. y él estaba contestando preguntas de la iglesia de Roma, Questions about the Jewish people. preguntas sobre el pueblo judío, Because the Jewish rejection of Jesus had taken place. porque ya los judíos habían rechazado a Jesús. People were saying, La gente estaba diciendo, well, if the Jews rejected Jesus, si los judíos rechazaron a Jesús, God has rejected the Jews. entonces ya Dios ya acabó con los judíos, ya He's finished with rechazó a los them. judíos, ya terminó con ellos, They're disobedient. ya son desobedientes, They rejected their Messiah. rechazaron a su Mesías And now God is going to replace the Jewish people with the church. y ahora va a reemplazar a los judíos con la iglesia. This doctrine was already being formulated in Rome. Esta doctrina ya se estaba formulando en Roma, We call it replacement theology. le llamamos la teología del reemplazo. It is a doctrine of demons. Es una doctrina de demonios. Paul answered that question Pablo respondió a esa pregunta or that accusation o esa acusación in Romans chapter 11 verse 1. en Romanos 11:1. And he says, God has most certainly not rejected his people. Dijo, ciertamente Dios no ha desechado a su pueblo. And he begins to explain all of that throughout that Y chapter. comienza él a explicar todo eso en ese capítulo. If you haven't spent time in Romans 11 lately, I would encourage you to do so. Si últimamente no has estudiado Romanos 11, les invito a estudiarlo. Because Paul understood the Torah and the prophets. Porque Pablo entendía muy bien la Torá, la ley de Moisés y los And profetas. he was an apostle to the nations. Y él era un apóstol a los gentiles. He saw this big picture. Él vio esa visión panorámica. And he saw the devil trying to stop the purposes of God. Y él vio a Satanás tratando de detener este plan divino. And he was saying to the church, Y él estaba diciendo a la iglesia, saying to you and I, y te está diciendo a ti y a mí, don't be arrogant against the Jewish people. no seas arrogante hacia el pueblo judío. Their rejection of the Messiah Su rechazo del Mesías was God's plan, era plan divino so you could be grafted in. para que tú puedas ser injertado. But you've been grafted in for a purpose. Pero tú has sido injertado con un propósito. To provoke the Jewish people to spiritual jealousy. Para provocar al judío a celos This is espirituales. part of our biblical responsibility. Esta es nuestra responsabilidad bíblica. Now the church has failed in this in many ways. Ahora, la iglesia ha fallado en esto en muchas maneras. If you don't know the history of Christian anti-Semitism, Si tú no conoces la historia del antisemitismo en la iglesia, you need to study that history, necesitas estudiar esa historia, because the church believed doctrines of demons about the Jews, porque la iglesia creyó doctrinas diabólicas sobre los judíos, and instead of loving the Jewish people and provoking them to spiritual y jealousy, en lugar de amarles y provocarles a celos, the church began to persecute the Jewish people in the name of Jesus la iglesia comenzó a perseguir a los judíos en el nombre de Jesús and drive them further and further away y a expulsarlos y a echarlos cada vez más lejos from faith that Jesus is the Messiah. y alejarse de la fe en que Jesús es el Mesías. But we're living in a day today Pero ahora vivimos where God is raising up ministries like mine, en una época en la que Dios está levantando ministerios como el mío, giving leaders vision and understanding about God's purposes for the church and the Jewish people. dándole visión y entendimiento a líderes sobre el plan de Dios para la iglesia y para el pueblo judío. Ministers like Noemi and the people at the Veracidad channel, Gente como Noemí y la gente del canal Veracidad and many of you others are understanding this. y algunos otros de ustedes que están entendiendo esto. And this is happening around the world Y esto está pasando en todo el mundo. because God is restoring the church
Porque Dios está restaurando a la iglesia to her biblical relationship and responsibility to the Jewish people. a su responsabilidad bíblica y profética al pueblo judío. Understanding we're part of their new covenant, Entendiendo que somos parte de este nuevo pacto, we've been grafted into them, que hemos sido injertados en ellos, we participate in their roots. que somos participantes de sus raíces. That's why you can read the Bible and have God give you revelation from it. Y eso es por lo cual tú puedes leer la Biblia y obtener revelación de esto. I don't like to use the phrase Old Testament No me gusta utilizar la frase Antiguo Testamento, because many people think, well, if it's old, it's irrelevant to porque me. mucha gente dice, bueno, si es antiguo ya es irrelevante, ya no tengo que leerlo. But that's not true. Pero eso no es verdad. The Hebrew scriptures, Las escrituras hebreas, the only Bible Jesus and Peter and Paul had. la única Biblia que Jesús, los apóstoles y Pablo tenían, Not only that, the Hebrew scriptures are the foundation for our new covenant faith. no solo eso, las escrituras hebreas, el Antiguo Testamento es el fundamento para nuestro Nuevo Testamento. And the prophetic purposes or plans of God are revealed there. Y ahí están revelados los planes proféticos de Dios. All of the revelation that Jesus taught and Peter and Paul taught Toda la revelación que Jesús, que Pedro, que los apóstoles, que Pablo enseñaron, is based upon the prophetic writings of the Hebrew scriptures. está basado en los escritos proféticos del Antiguo Testamento. This is what Peter was referring to in Acts chapter 3 verse 21. A eso se estaba refiriendo precisamente Pedro en Hechos 3:21. Jesus is being held in heaven Jesús está siendo retenido en el cielo until the time hasta el tiempo for the restoration de la restauración of all the things the prophets have said. de todas las cosas que hablaron los profetas. So we must be students of the prophets. Así que debemos ser estudiantes de los profetas. We go back to the Hebrew scriptures. Tenemos que volver a las escrituras hebreas. God made covenant with Abraham. Dios hizo pacto con Abraham, He reaffirmed it to Isaac and Jacob. se lo confirmó a Isaac y a Jacob. We see the establishment of the nation of Israel at Mount Sinai when God gave the Torah to the Jewish people. Vimos que Dios confirmó ese pacto cuando entregó las tablas de la ley en el monte Sinaí. We see the unfolding of their history, Vemos el desarrollo de su historia, God's covenant with them. el pacto de Dios con ellos. He said to them, if you obey me, you will prosper. Y les dijo, si ustedes me obedecen, ustedes van a prosperar. If you disobey me, Si me desobedecen, I will scatter you to the nations of the world. los voy a dispersar entre las naciones. But I will not allow you to be destroyed. Pero no voy a permitir que sean destruidos. Because in the end of the age, Porque en los últimos tiempos I will have compassion on you. voy a tener compasión de ustedes. I will regather Los you volveré a reunir to your land a tu tierra and to David your king. y a David su rey. We're in the time of that regathering. Estamos en el tiempo de esa reunificación. Jewish people are coming to faith in Jesus. Los judíos están viniendo a la fe en Jesús. There are messianic congregations in Israel Hay congregaciones mesiánicas en Israel and in the nations of the y en world. todas las naciones del mundo. And there are Gentile pastors like yourselves in every country Y también hay pastores gentiles como ustedes en todos los who países are learning about the Jewish roots of our faith. que están aprendiendo de las raíces judías de la fe. Again, this is not to try and make anybody Jewish Esto no, una vez más, es para hacerles judíos or bring you under the law, o traerte debajo de la ley, but to bring us into a proper understanding of our covenant relationship. sino para que entiendas una relación adecuada de la parte profética That God has with the Jewish people. que Dios tiene con el pueblo judío. That is getting an apostolic and prophetic perspective on all of this. Y para que puedan tener una visión apostólica de todo esto. Now, well, this is really important to understand. Ahora, esto es muy importante para In entender. Acts 3, chapter 3, verse 21, En Hechos 3:21, this is a powerful revelation. esta es una revelación muy poderosa. So Peter says, Así que Pedro dice, Jesus cannot return Jesús no puede regresar until the time of restoration hasta el tiempo de la restauración that the prophets have declared. que los profetas declararon. So all of this
Así que todo esto that we're participating en in, lo que estamos participando, learning about Jewish roots, aprendiendo sobre las raíces judías, learning about our relationship with the Jewish people, aprendiendo de nuestra relación con el pueblo judío, learning what Romans 11, for example, is talking about. aprendiendo de Romanos 11 que dice, All of that is actually about preparing the way for the return of the Lord. así que todo esto es preparar el camino para el regreso del Señor. So if I understand that from that great perspective, Así que si lo entiendo desde esa perspectiva, this is not about culture. esto no se trata de cultura, This is not about ethnic identity, no se trata de una simple identidad étnica, where people think, oh, I have to be Jewish, it's more important. donde la gente piense que es más importante ser judío. Nothing to do with that. No tiene que ver con eso. Your identity is who you are in Christ, Lo importante es tu identidad en Cristo. who you are in the Spirit. ¿Quién eres en el Espíritu? And God has given you your own identity. Hallelujah. Y Dios te ha dado tu propia identidad, But aleluya. all of those things are irrelevant Pero todas esas cosas son when irrelevantes. we realize that God is calling you and I to participate with Him Cuando Dios te está llamando a participar con Él in the unfolding of His prophetic purposes. en el desarrollo de sus propósitos proféticos And He's inviting us y nos está invitando to participate with that. a participar en eso. And so as we learn about it, as we study about it, Así que cuando aprendemos, cuando estudiamos al respecto, we get revelation obtenemos revelación of how that's supposed to happen in my life, de cómo debe suceder eso en mi vida, in your life, en tu vida, in your church, and in your ministry. en tu iglesia, en tu ministerio. So it's really important to understand that these things about Jewish roots, Así que es muy importante entender que este tema de las raíces judías it's not about legalism, no es legalismo, it's not about exalting the Jewish people. no es tampoco exaltar al pueblo judío, It is about preparing the way for the return of the Messiah. es preparar el camino para el regreso del Señor. And when we're not participating with that, Y si no participamos con esto, when we're allowing thoughts like anti-Semitism cuando permitimos que pensamientos como antisemitismo, to infect our thinking, que infecte esto nuestro pensamiento, when we're standing against what God is doing with the Jewish people in Israel, cuando nos oponemos a lo que Dios está haciendo con los judíos en Israel, we're actually participating in the spirit of Antichrist. entonces participamos con el espíritu del anticristo. So this is something to really consider, Así que verdaderamente consideren esto, that the spirit of anti-Semitism que el espíritu de antisemitismo stands against the Jewish people, rejects the Jewish people, en contra de los judíos, rechaza a los judíos, is actually participating with the spirit of es Antichrist, participar con el espíritu del anticristo, that's trying to stop the return of Jesus. que está tratando de demorar el regreso de Jesús. Now we get all of this as we study history and study the scriptures. Así que esto lo obtenemos cuando estudiamos la historia y las escrituras. And God is looking for people like yourself who will rise up and say, you know what? Y Dios está levantando gente como ustedes que digan, ¿saben una cosa? I'm going to dig deeper into this. Yo voy a profundizar en esto. I'm not asking you to take my word for it. Yo no les estoy pidiendo nada más que me crean a mí. I'm asking you to study. Así que les estoy pidiendo que I'm estudien, asking you to dialogue with other colleagues in ministry. que dialoguen con otros colegas en el ministerio. I am asking you not to ignore the message. Les pido que no ignoren este mensaje. I'm asking you to question it. Les pido que lo cuestionen incluso, I'm asking you to study it que lo estudien, because God wants you to participate with Him. porque Dios quiere que participen en él. You know, when you see all of the fighting in the Middle East, Así que cuando ustedes vean todas esas peleas en el and you need Medio to study Oriente, the history of the Middle East. necesitan conocer la historia del Medio Oriente. You need to understand the political craziness that goes on there, Entender la locura política que hay allá, because it's ancient. porque es muy antigua. It goes back to Jacob and Esau. Va hasta la época de Jacob y Esaú, It goes back to Ishmael and Isaac. Ismael e Isaac, It goes back to the devil trying to stop the purposes of God. hasta los propósitos satánicos de detener el plan de Dios. Why does the spirit of Islam want to destroy the nation of Israel? ¿Por qué el espíritu del Islam trata de destruir a la nación de The Israel? Arab nations have a 10,000 times
times more land than the Jews do. Los árabes tienen 10,000 veces más territorio que el pueblo judío. Israel is a tiny sliver of land Israel es un país pequeñito, surrounded by massive Arab nations. rodeado de naciones numerosas árabes. Why do they want to destroy it? ¿Por qué quieren destruir? They have the oil, they have the money. Tienen el dinero, tienen They petróleo, want to destroy it pero solo quieren destruir because the spirit behind Islam is the spirit of porque el Antichrist espíritu detrás del Islam es el espíritu del anticristo, that wants to stop the return of que Jesus. quieren detener el regreso de Jesús. Now, that might be a controversial statement to Ahora, me. esto podría ser una declaración muy controversial That's good. y está bien, Let's study it. así que estudiemos. Let's look at history Vamos a ver la historia, and see if it's true. vamos a ver si es verdad. Just because it's controversial doesn't make it false. No porque sea controversial es falso. Satan wants to stop the purposes of God from being accomplished. Satanás quiere detener los planes divinos. If he can succeed in destroying the nation of Israel, Si puede lograr destruir a la nación de Israel, he can stop the words of the prophets from being fulfilled, puede detener las palabras de los profetas que se cumplan. and he can stop Jesus from Y returning. entonces puede detener que Jesús regrese. Satan is very happy with that outcome. Satanás está muy contento con ese resultado. He doesn't want Jesus to return. No quiere que Jesús regrese. You know what happens to the devil when Jesus returns. Ustedes saben qué le pasa al diablo cuando Jesús The regrese. dead are raised, El diablo se levanta and Satan is bound for 1,000 y years. lo van a atar por 1000 años. He's let loose for a short time, Así que después lo dejan un poquito de tiempo and then he's thrown into the lake of fire. y luego es lanzado al lago de fuego. He's not looking forward to that. Así que él no quiere que eso se cumpla. He's trying to do whatever he can to prevent Así that. que él va a tratar de hacer lo que sea para detenerlo. You remember how in the Gospels Jesus would minister in synagogues? ¿Ustedes recuerdan cómo Jesús estaba en los evangelios ministrando en las sinagogas? And he'd show up in the synagogue, Y aparecía en las sinagogas and the demons would scream out at him. y los demonios gritaban: Have you come here to torment us before our time? ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? Because they knew Porque ya sabían that their end is the lake of fire. que su final es el lago de fuego. They know it still. Ellos ya lo saben. And so they're working. Así que estaban ahí I have to try pensando: and stop Jesus from returning. tenemos que detener que Jesús regrese. I'll keep the church as an enemy of the Jews. Voy a mantener a la iglesia como enemiga de los judíos. I'll keep the church persecuting the Jews. Voy a mantener a la iglesia persiguiendo a los judíos Or I'll keep the church ignoring the Jews. o ignorando a los judíos So we won't preach the gospel to para them. que no les prediquemos el evangelio. We won't inspire them to have faith in their own Messiah. No les vamos a inspirar a tener fe en su propio These Mesías. are all doctrines of Todos son demons. doctrinas de demonios. Because God wants to use your Porque testimony Dios quiere usar tu testimonio of what Jesus has done in your life de lo que Jesús ha hecho en tu vida to provoke the Jewish people to para jealousy. provocar al judío a celos. The testimony of the church to the Jewish people El testimonio de la iglesia al pueblo judío has always supposed to sound something like this. siempre debió haber sonado como esto. Your Messiah changed my life. Siempre debió haber sido así. Tu Mesías cambió mi vida. Your Messiah healed my body. Tu Mesías me sanó. Your Messiah delivered me from drugs. Tu Mesías me sanó de las drogas. Your Messiah gave me a new spiritual life. Tu Mesías me dio nueva vida Where espiritual. would your life be if you hadn't come to faith in Jesus the Messiah? ¿Qué sería tu vida si no hubieras venido a la fe en Él como el Your Mesías? story is powerful. Así que tu historia es muy poderosa. But Satan has worked to keep your story away from the Jewish people. Pero Satanás se ha esforzado en mantener tu historia lejana del pueblo judío. One of the calling of my life Uno de los llamados de mi vida is to help inspire you es para ayudarte y para to inspirarte share your story with the Jewish people para que compartas tu testimonio con el pueblo judío in any way the Lord shows you. en la manera que Dios te muestre. Write a letter to a rabbi. Escríbele una carta a un rabino. Go visit a Jewish Ve synagogue a una sinagoga judía and say to them, y diles: I want you to know quiero que sepas, your Messiah changed my life. tu Mesías me cambió. And if they say, oh, no, he's not our Messiah, Y si te dicen: no es nuestro Mesías, you say to them, diles: has to be your Messiah. tiene que ser tu Mesías. God did not promise a Messiah to the Mexican people. Dios no le prometió un Mesías a los mexicanos.
God did not promise a Messiah to the Russian people. No le prometió un Mesías a los rusos God did not promise a Messiah to the American o people. a los americanos. God promised the Messiah to one people. Solo le prometió el Mesías a un pueblo, You, a ti, the Jewish people. el pueblo judío. And I'm here to tell Y yo you, estoy aquí para decirte, your Messiah changed my life. tu Mesías cambió mi vida. Now they can reject your testimony. Ahora, quizás rechacen tu testimonio, That's okay. pero está bien. Your job is to share your testimony. Tu trabajo es compartir tu testimonio. And let the Holy Spirit use that. Y deja que el Espíritu Santo use eso. But I believe God wants to raise up around the world, Pero yo creo que Dios está levantando alrededor del mundo, especially pastors and leaders, especialmente entre pastores y líderes, to understand that part of our ministry para que ponerlo como parte de nuestro ministerio, is to provoke natural Israel to spiritual jealousy. para provocar al Israel natural a celos espirituales. Because we have a spiritual life, Porque tenemos una vida espiritual, well, we should have a spiritual o life, deberíamos tener vida espiritual, that can provoke the Jewish people to jealousy. que debería provocarles a celos. We've had Jewish people Tenemos judíos, say to us and to other ministers, dinos y a otros ministros, you have a relationship with God I don't have. diles que tú tienes una relación con Dios que no tengo yo. What's the secret? ¿Cuál es el secreto? How did you get it? ¿Cómo tuviste esa relación con Dios? Tell them, well, it's your Messiah. Diles que es tu Mesías. He's the way, the truth, and the life. Él es el camino, la verdad y la vida. He's the bread from heaven. Él es el pan del cielo. He's the door. Él es la puerta. He touched me. Él me tocó. He sent the Holy Spirit. Él mandó al Espíritu Santo. The Jewish people don't know your story. El pueblo judío no conoce tu historia. They don't know your story. No conoce tu historia. I want to inspire you to tell your story. Así que solo te quiero inspirar a que digas esa historia. Just tell your story. Solo diles tu historia. Don't worry if they reject it. No te preocupes si la rechazan. Don't worry if they get mad at you. No te preocupes si se enojan. Our job is to testify. Nuestro único trabajo es The testificar. Holy Spirit's job is to bring conviction. El Espíritu Santo tiene que traerles convicción. And I pray that people like you would be inspired to tell your story. Así que espero que gente como ustedes sean inspirados a The decir su Holy Spirit testimonio. will show you what to do. Que el Espíritu te va a mostrar qué hacer. Send an email, write a letter, Quizás create a mandar un email, blog una on your carta, website. en tu website, en tu página web. Dear Jewish people, Querido pueblo judío, your Messiah changed my life. tu Mesías cambió mi vida. Thank you so much. Muchas gracias. I mean, it's no more complicated than Porque that. no es tan complicado como parece. Because you never know the power in the seed of your testimony. Porque tú nunca conocerás el poder de la semilla de tu testimonio. This is part of the biblical relationship the church is to have with the Jewish people. Esta es parte de la responsabilidad bíblica que tienes con el pueblo judío. And I pray that you begin to understand this. Lloro para que comiences a entender esto, That you would capture it in your spirit. que lo captes en tu espíritu. Remember, we began today with a prayer for the spirit of revelation to come. Recuerda que oramos porque venga un espíritu de revelación al And I iniciar la pray reunión. that spirit would really inspire you. Así que oro que verdaderamente esto te inspire. Because you never know what your testimony to that Jewish leader or Jewish person will be. Porque tú nunca te imaginas lo que tu testimonio puede hacer en un líder judío o en una persona judía. You might have some of those Nicodemus moments Quizás a lo mejor tendrás un momento con un Nicodemo, where some Jewish person will come to you late at night una persona que vendrá en la noche contigo or ask to meet you out of town. y te va a tratar de hablar contigo fuera de la ciudad. Let's have a coffee together. Te va a decir, a ver, quiero un café contigo. Tell me more about what happened to you. Dime un poco más acerca de lo que te pasó. Tell me more about your life. Dime acerca de tu vida. I believe I'm prophesying to you right Creo now. y profetizo para tu vida ahora. I believe that God is going to raise up men and women like you around the world Que Dios va a levantar gente como tú en todo el mundo, who are going to begin to testify to que Israel. comenzará a testificarle a Israel. Jewish people in your community, Gente judía en tu comunidad, writing to Jewish publications or websites en páginas de internet, en publicaciones, escribiendo, with a simple message.
Con un simple mensaje. Here's my story. Esta es mi historia. Your Messiah Tu Mesías changed my life. me cambió. And I pray that you would participate with that. Y oro que tú participes con eso. I pray that those of you who are watching this, Que todos los que están viendo también el video, that you would participate with que this. ustedes participen también con esto. Because that is part of preparing the way Porque eso es parte de preparar el camino for the return of Jesus. para el regreso de Jesús. And this is why the devil will fight it so much. Por eso es que el diablo lo pelea tanto. He'll lie to you. Te va a mentir. They won't listen. No van a escuchar. Don't do it. No lo hagas. It's not important. No es importante. All of those lies to try and stop you. Todas esas mentiras para detenerte. Something has to rise up in you and say, no, Algo dentro de ti tiene que levantarse y decir, no, I'm going to partner with God me voy a asociar con Dios in the fulfillment of his prophetic purposes. en el desarrollo de sus planes proféticos. I'm going to help prepare the way for the return of the Lord Voy a preparar el camino para el regreso del Señor, by sharing my story. dando mi testimonio. Think about the simplicity and profundity of this. Piensa en la simpleza y profundidad de esto. You're sharing your story with Jewish people. Vas a compartir tu historia con el pueblo judío. A simple thing to do Algo muy simple. is helping to prepare the way for the return of Jesus, Va a ayudar al retorno de Jesús. the most profound event in the history of humanity. El más profundo y más grande evento en la historia de la humanidad. And God wants us to be participating in that. Y Dios quiere que seamos partícipes de ello. Let's pray. Vamos a orar. Lord, I thank you Señor, te damos gracias. that you're able to make revelation Que tú eres capaz de hacer revelación. flow into each of us. De que tu revelación fluya entre Lord, todos I'm praying nosotros. for everybody watching this. Estoy orando por todos los que están viendo esto. Praying for all these leaders at this breakfast meeting. Por todos estos líderes en este desayuno. I'm praying, Father, for the church around the nations. Estoy pidiendo por las iglesias en todas las naciones. That a revelation will come Que una revelación venga of your plans and purposes for the church and the Jewish people. de tus planes y propósitos de la iglesia para el pueblo They would judío. see the profound connection Que ellos puedan ver la conexión profunda between a simple sharing of testimony, en un simple compartir su testimonio. and that is a way to prepare the way for the return of the Lord. Y que esa es la manera de preparar el camino para el regreso del Señor. Father, I thank you that the things of God are simple, Padre, te doy gracias porque tus cosas son simples, but they are deep. pero son profundas. I pray that we would be people of ministers of revelation. Yo oro para que seamos ministros y líderes de You revelación. would open the scriptures to each of us. Que nos abras las escrituras a todos nosotros. You would open like Romans chapter 11 to us. Que abras las escrituras como Romanos 11. Just one chapter, Lord. Solo un capítulo, Señor. Show the leaders your prophetic purposes. Y que les muestres a los líderes tus planes proféticos. Lord, I just thank you for raising up men and women of God like these here in Cancun. Te doy gracias por estos hombres y mujeres tuyos aquí en Cancún. All around Mexico. Alrededor de México. And then Central and South America. En América Central y en And North Sudamérica. America. Y And Norteamérica. Europe and Asia and Africa. Europa, Asia, África. That the church would rise up, Que la iglesia se levante loving the Jewish people, amando al pueblo judío. supporting the nation of Israel, Apoyando a la nación de Israel. and testifying to them Y testificándoles of what their Messiah de lo que su Mesías has done in their ha lives. hecho en sus vidas. Lord, I pray all of this Te pido todo esto, Señor. in the name of Yeshua, En el nombre de in Yeshua. the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. God Amen. bless you all. Que Dios les bendiga a todos.